hermosa, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro estudio dándole gracias al Señor por este tiempo y preparando nuestros corazones para recibir con corazones tiernos la semilla que es poderosa para germinar buenos frutos de obediencia, frutos de alabanza para nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que haga eso y adorémoslo en oración. Amado Señor, gracias Señor por permitirnos estar juntos en armonía, Señor, recordando lo que tú has hecho por nosotros, Señor, deleitándonos en tu presencia, Señor. Gracias por estar presente aquí entre nosotros, con nuestros hermanos que nos escuchan, Señor, en tantos lugares del mundo. Señor, gracias por tremenda bendición de estar unidos en tu palabra, unidos en comunión. Un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Gracias, Señor, Padre amado, por tantas bendiciones, estos tesoros que nos das del cielo, Señor. Gracias por tu palabra y el estudio de este tiempo, Señor, que penetre como una espada a nuestros corazones, una espada de dos filos, Señor, que parta el alma, los tuétanos, Señor, y nos alinee a tu voluntad, Señor. Gracias por tu presencia, por el gozo de nuestra salvación, Señor. Gracias por los frutos de tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Te alabamos, a ti sea la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro amado. Amén, amén. Bien, el tema de esta mañana es ¿cómo protejo mi cabeza? Estamos en el tema de enfrentando las batallas espirituales, ¿verdad? Hemos visto varios elementos, varios componentes de la armadura de Dios. Y hoy veremos el quinto elemento de esa armadura que Dios nos ha dejado, y ese componente es el yelmo de la salvación. Después de esta clase nos faltarían nomás dos elementos más para terminar con todo el estudio de la armadura del Señor. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Leamos todo Efesios 6 desde el versículo 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Hemos visto los cuatro elementos que dice, puestos el cinturón de la verdad de Jesucristo, vestidos con la coraza de justicia de Jesucristo, calzados los pies con el apresto, que es la preparación del Evangelio de la paz en Jesucristo, y el escudo de la fe de Jesucristo, en Jesucristo, por y para Jesucristo. Cada uno de esos es importante entenderlos. Tenemos un escudo dado por Jesucristo. Él es el autor y el consumador, el que completa la fe, el que perfecciona nuestra fe. Entonces es dado por Él, es de Él, para Él y por Él. Todo redunda, todo se concentra en nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a analizar el yelmo. Dice que el yelmo era forjado, era hecho de una sola pieza de metal con forro de cuero. El penacho era lo que le ponían arriba del casco, ¿verdad? Eso lo hacía más imponente, más impresionante. Esa parte era hecho de pelo de caballo, y el color del tiñe indicaba el rango. O sea, que identificaba quién era general, ¿verdad? Obviamente
el caballo blanco, ¿verdad? Muy, muy impresionante. Todos estos eran la armadura de los legionarios romanos del primer siglo. Ahora, también este yelmo tenía 2 placas que colgaban a los lados por encima de las mejillas. Pueden completar algunas de sus hojitas, no tiene esa parte. Por encima de las mejillas, y había otra placa que protegía la parte de atrás del cuello y de los hombros. O sea, le ponían, la extendían para que cubra áreas vitales. Esas placas de metal protegían la sien. Dicen que a mí me admira mucho cómo a veces una persona puede morir de un golpe a la cabeza, ¿verdad? Un accidente, y digo, ¿cómo no se ve sangre? No se ve, a veces se golpea a la persona en la cabeza y muere. Y digo, ¿por qué? Bueno, si analizamos todo el proceso fisiológico, ¿no? Un golpe en la cabeza, dice que corre una vena, una arteria aquí en la sien, ¿verdad? Y por eso si alguien recibe un golpe aquí, causa un hematoma, causa un derrame, ¿verdad? En realidad, por otro lado, si no se golpea por aquí, pero se golpea por cualquier otro lado, aunque no se vea sangre por fuera, el cerebro se inflama, ¿verdad? Y los otros órganos, por mandar sangre al cerebro y oxígeno, ¿verdad? Se empiezan a apagar, porque la meta principal es guardar el cerebro. Entonces los riñones se apagan, se empieza a apagar los pulmones, todo, y entonces la persona muere. En el momento que se hincha el cerebro, el cuerpo se empieza a apagar por defender la subsistencia del cerebro, y al apagarse el corazón, el pulmón, la persona obviamente deja de existir. Entonces vemos la importancia de proteger la cabeza, proteger el cerebro, proteger estas áreas sensitivas de la sien. Por eso el yelmo, el casco, tenía esas añadiduras de metal para proteger a los soldados romanos, y no solamente en el área de la sien, pero la parte de atrás y de los hombros, ¿verdad? Para que no por detrás no le llegue un cuchillazo, una espada. La importancia de un casco es evidente. Protege la parte más vital, la parte más importante de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, el cual algunos teólogos consideran la residencia del alma. Eso, pónganle atención a eso. Dice, constantemente en las escrituras, la mente significa el corazón o las intenciones. Están relacionados los dos, mente y corazón. En otras palabras, las emociones, las decisiones manan del corazón y se imponen sobre la mente, manifestándose en pensamientos. Por eso Proverbios 23, 6 y 7 nos dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vemos importante esa énfasis, dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Todo mana del corazón. Ahí las intenciones, las emociones se imponen a nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso vamos a seguir con la idea. Dice, hay un contraste muy marcado entre la mente de un hijo de Dios y una persona que todavía no ha abierto su corazón al Hijo de Dios para verlo tal y como Él es, el único Dios y único Salvador. Cuando no se tiene a Jesús en la vida como el único Salvador, ni tampoco se lo ha aceptado o recibido como el único Señor de la vida, cuando no ha habido un arrepentimiento, que es un cambio de mente, entonces los pensamientos no son agradables a Dios y no hay utilidad para el yelmo de la salvación. En otras palabras, estamos estudiando cómo protegemos nuestra mente. Este elemento de la armadura y los otros tampoco no sirven para alguien que no tiene a Jesús en su corazón como Dios, como Señor, como Salvador, porque los pensamientos de esa persona son vistos por Dios de una manera abominable. Su vida no es aceptable delante de Dios porque está rechazando al Hijo de Dios, al Salvador. Y acuérdense que este yelmo es el yelmo de la salvación. Está relacionado, por eso vamos
a estudiar cómo ve Dios los pensamientos de alguien que rechaza a su Hijo, al Salvador, y cómo va a proteger los pensamientos de aquellos que sí han visto y se ponen ese yelmo de salvación en Jesús. Así que vamos a ver primero el contraste, cómo ve Dios los pensamientos del incrédulo, del injusto, del malvado, del que pone a otros salvadores y se tiene a sí mismo como Dios y Rey de su vida, de su propio ser. Esto es lo que piensa Dios de ellos. El Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Vanidad en el sentido de que son efímeros, son pasajeros, no son eternos, no permanecen. Cualquier cosa que se ponga primero que al Señor no sirve en realidad. Mateo 9, del 2 al 4 dice: Y sucedió en los tiempos de Jesús que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y noten, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ven? Aquí podemos ver que el Señor, siendo Dios, porque Dios conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, Jesús conoce los pensamientos y pudo entender que los escribas lo estaban juzgando a él de blasfemo, ¿verdad? Porque estaba perdonando pecados y todos sabemos que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Él les dice, los confronta, dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque la mente recibe el mensaje del corazón. Ellos estaban rechazando a Jesús y la mente pensaba eso, ¿no? Decía... ellos estaban diciendo: Jesús no es Dios, Jesús no es el Mesías, Jesús no es el Salvador. ¿Cómo se atreve a decir que Él es el único? ¿Verdad? Y el Señor rechaza esos pensamientos. También Mateo 12, 23 al 25 nos dice la misma idea. Dice: Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, acá al principio eran los escribas, ahora los fariseos, que eran la gente más religiosa de los tiempos de Jesús. La gente religiosa normalmente rechaza la salvación solo en Jesús porque se siente justo, ¿verdad? Se siente que sus obras son las que lo llevan al cielo. Y igual estos fariseos rechazan a Jesús, los milagros de Jesús, rechazan la obra del Señor y lo critican, pero el Señor conoce los pensamientos y sabe las intenciones del corazón del injusto, del incrédulo, del malvado, ¿verdad? Lo ve como vanidad, lo ve como lo rechaza y lo confronta. Proverbios 15:26 en la primera parte dice: Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Le ofende al Señor como un incrédulo piensa, porque siempre va a tener a sí mismo como Dios, aún sobre nuestro Señor Jesús. Ve de menos a Jesús y su obra. Mateo 15:18 al 19 dice: Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es importante hacer ahí la conexión. Cuando uno tiene un pensamiento, refleja el estado de nuestro corazón. Por eso el Señor nos anima a examinar nuestro corazón, que esté alineado a la voluntad del Señor, que esté sometido y esté protegido con el yelmo de la salvación.
porque de otra manera nuestros pensamientos serían abominables delante de Dios, porque son pensamientos que van a egoístas, que van a buscar siempre nuestra propia gloria, van a ser pensamientos ¿qué podría decir? Enfocados en sí mismos, egoístas en sí. Isaías 65:2 dice, hablando Dios a su pueblo, dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces, hay gente que su corazón determina cómo va a pensar y cómo va a actuar, ¿verdad? Y siempre me llama la atención ese dicho que ha salido de las enseñanzas bíblicas. Un pensamiento lleva a una acción, porque lo que estamos pensando nos lleva a hablar, lleva a hacer y esa acción lleva a un hábito. Cuando uno está pensando una cosa constantemente, lo lleva a hacerlo repetitivamente. Si yo pienso mal de una persona, estoy pensando mal de una persona, actúo no saludándola, ignorándola, ¿verdad? Me llevas una acción y se hace un hábito. Todos los días hago lo mismo, ¿verdad? Y ese hábito lleva a un carácter. La persona se forma su manera de ser cuando está actuando bajo esos pensamientos, y ese carácter lleva a un destino, ¿verdad? A una actitud. Y aquí está diciendo el Señor, miren, todo el día anda la gente en camino de sus pensamientos, ¿verdad? Actúa de acuerdo a cómo piensa, rechazando al Señor. Y el Señor extiende sus manos, busca, ¿verdad? Dios abre las puertas para que tengamos una relación con Él, y por Él tener un nuevo corazón y una mente renovada. O sea, no nos deja en esa condición de vanidad, de rechazo a Dios. Él extiende sus manos y busca, aunque sea la persona rebelde, busca una relación con Él, y para poder darle una nueva mente, un nuevo corazón. Experimentando ya este cambio, podemos usar el casco para combatir contra esos pensamientos antiguos de vanidad, de orgullo y argumentos que se levantan contra Jesús. El libro de 2 Corintios capítulo 10, desde el versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Ese es ya nuestro estado cuando tenemos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, nuestro Dueño. Cambia en nuestro proceso. Somos nuevas criaturas, tenemos nuevos deseos, nuevas visiones en el sentido de motivaciones, tenemos diferentes pensamientos, ¿verdad? Y tenemos que proteger nuestros pensamientos con ese casco, llevando cautivo cualquier pensamiento antiguo que quiera regresar. Lo llevamos, lo amarramos, lo sometemos a la obediencia al Señor. Y dice que es poderosa, nuestras armas son poderosas para destruir esas fortalezas. Como estudiábamos anteriormente, las fortalezas están en nuestros pensamientos. Nada nos afecta más que lo que pensemos de Dios y cómo Él nos responde. A veces nosotros mismos nos debilitamos y somos susceptibles a la derrota porque hemos dejado que esos pensamientos se formen de una manera. Ya fortaleza es como un castillo, es algo que más difícil de derribar, pero gracias al Señor que nos da armas poderosas que no son carnales, no son tácticas de psicología, no son pensamientos positivos los que van a derribar esas fortalezas, sino que es el conocimiento. Por eso dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios,
cuando nos acercamos a Él, a su palabra, ¿verdad? Eso es la fuente de poder para destruir estos pensamientos que quieren irse en contra de su voluntad, ¿verdad? Y gracias a Dios por el yelmo. Primera de Crónicas, vámonos al Antiguo Testamento, en el capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. En la traducción inglesa de la Biblia en inglés, esa palabra ánimo voluntario se tradujo como una mente dispuesta. Me gusta mejor esa traducción. Sírvelo con un corazón perfecto y con una mente dispuesta, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En este versículo encontramos algunos consejos: reconocer a Dios, servirle con corazón perfecto y con una mente dispuesta, ¿verdad? No renegando, ¿no? A veces llegan etapas de servicio prácticamente obligatorio, por rutina, por imposición de otros, a veces por el que dirán. Y Dios dice: no, quiero que me sirvas con todo tu corazón y con una mente dispuesta, ¿verdad? Abierta a mi poder, abierta a mi deseo, ¿verdad? Sigue y dice: el creyente debe reverenciar a Dios. Eso se le está recomendando a Salomón. David le está diciendo: hijo mío, reconoce a Dios. Reconocer a Dios, al Dios de tu Padre, le dice. Reconocer al Señor se ve en el creyente como una reverencia a Dios. Esa reverencia consiste en reconocer que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escudriñan nuestros pensamientos. Esto debería de ser para nosotros un andarivel diario, saber que Dios está escudriñando nuestros pensamientos, porque de esa manera lo reverenciamos y decimos: Señor, estamos en realidad desnudos delante de ti, ¿verdad? No somos nada, tú sabes las intenciones de mi corazón, tú conoces los más íntimos pensamientos de mi vida. Corrígeme, ayúdame, te necesito, ¿verdad? Eres mi escudo, mi protección, ¿verdad? Reconocer la grandeza de Dios y cuán infinitamente diminutos somos nosotros, es lo que ese es un reconocimiento, y eso somos animados a reconocer a Dios, quién es Él en nosotros, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida, y que Él nos está escudriñando corazón y mente, ¿verdad? Para que lo sirvamos con un corazón puro y una mente dispuesta. Reconocer que es Él el que hace posible a través de Jesús que nuestros pensamientos sean justos, es una manera de reverenciarlo. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud. Gloria a Dios por la justicia en Jesús que alcanzamos nosotros los humanos que nos arrepentimos. Dice: mas los consejos de los impíos engaño, ¿verdad? Qué tremenda amonestación para nosotros como creyentes, escuchar los consejos de hermanos, ¿verdad? Porque dice: los pensamientos de los justos son rectitud. Un verdadero hijo de Dios, un creyente en Jesucristo, va a fomentar rectitud en la vida de los demás, ¿verdad? En cambio, cuando uno se junta con gente que no tiene reverencia a Dios, no tiene temor de Dios, los consejos que vienen de la boca de ellos, dice aquí, son engaño, de nada sirven. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está, en suma, ¿verdad? Lo mismo que le recomendaba David a Salomón, ¿verdad? Reconoce a Dios, sírvelo, ¿verdad? Acuérdate, reveréncialo, ten tu mente dispuesta. Igualmente, cuando uno deposita, dice, encomienda sus caminos al Señor, Él endereza nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces no sabemos qué decisión tomar? Señor, esto se ve bien, esto también se ve bien. ¿A dónde? El Señor encamina nuestros pensamientos. De repente hay una iluminación, ¿verdad? Viene un consejo de algún justo, viene alguna influencia de alguien
creyente, ¿verdad?, que nos ayuda a encaminar. El Señor usa su palabra, obviamente, usa a sus hijos para encaminarnos y que nuestros pensamientos sean afirmados, sean fortalecidos, ¿verdad? Cuando dependemos de Él, de nuestro Señor Jesús, nuestra mente se calma y reposa en su soberanía. Miren lo que dice Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras, como lo leímos, dice, y tus pensamientos serán afirmados. Cuando estamos dependiendo del Señor, nuestra mente reposa, espera en Él, ¿verdad? Se calma. Sabemos que Satanás quiere nuestra mente y ya estudiamos cómo ataca y las tácticas que usa. Para repaso, puede revisar la lección 15 para entender cómo las fortalezas están en la mente, ¿verdad? Es importante cotejarlo y estar repasando para poder aplicarlo verdaderamente a nuestras vidas. De nada nos sirve sabernos de memoria, ceñirnos los lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, si no sabemos cómo se aplica. Por eso en cada lección hemos designado una o dos clases específicas de ver cómo se aplican esas armas, esas defensas en nuestra vida diaria, cómo lo podemos ver para hacerlo práctico, ¿verdad? No solamente una cátedra, una clase que se queda como algo bonito, pero que no se aplica. Así que repasen la lección 15 de ver cómo Satanás ataca la mente y cómo nosotros podemos con el poder del Señor vencer y conocer su táctica. Bueno, como creyentes en Jesucristo, quien nos ha salvado por su gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, tenemos por esa gracia una esperanza que los incrédulos no tienen. Tenemos que ponernos siempre el casco de la esperanza de la salvación. Queremos conectar la palabra salvación con la palabra esperanza. ¿Por qué? Vamos a leer en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 8 al 9. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ven? Ahí están las dos palabras. El yelmo de la salvación es un yelmo de esperanza en la salvación. Entonces vamos a ver, como creyentes tenemos una esperanza que el incrédulo no tiene, ¿verdad? Y vamos a ver 5 esperanzas en esta salvación. Número 1, el casco de la salvación o de la esperanza de la salvación, de ser libres de la ira de Dios, ¿verdad? El versículo que empezamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 8, leamos lo que dice el 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Si hay alguien que quiere que usted esté inseguro, si usted tiene a Jesús como su único Salvador, como el Señor de su vida, tiene garantizado, dice, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor Jesús. Al enemigo le gusta poner dudas sobre esa esperanza y constantemente le va a estar diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes perder tu salvación. Tú no vas a ir al cielo, ¿verdad? Mira cómo eres. Pero nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Porque imagínense si nadie va a ser perfecto, ninguno tenemos derecho a entrar al cielo porque nadie somos perfectos. Perfecto solo Dios, ¿verdad? Y solo Él en su perfección admite personas perfectas en el cielo. Entonces nadie podría entrar. Por eso Él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, porque el Señor ve al perfecto Señor Jesús, quien cumplió toda la ley. No hubo engaño en su boca. Él fue apariencia de pecado porque se hizo humano, pero sin pecado. Cumplió toda la ley de Dios, todos los requisitos de Dios los cumplió por nosotros para poder pagar nuestra deuda y ser recibido por su Padre como el perfecto sacrificio recibe nuestra condenación. La ira de Dios
para poder ofrecernos la esperanza de la salvación. Por eso dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, la fe en Jesús y de amor de Jesús, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vengan esas dudas, esos ataques de decir tú no eres de Dios, tú te vas a condenar, póngase el yelmo de la esperanza y decir, yo tengo el casco de la esperanza de la salvación, de la ira. Ya me salvó Dios de la ira, de la condenación, de la ira de Dios. También puede ponerse el casco de la esperanza de una herencia incorruptible. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Verdad? Solamente el que sabe todas las angustias que cuesta comprar una casa humana, ¿verdad? Sabe lo hermoso que es saber que uno tiene una herencia incorruptible, que nunca se va a dañar, que nunca va a ser destruida. Una herencia que dice incontaminada e inmarcesible, ¿verdad? Una que está reservada para nosotros, ¿verdad? Por medio de la resurrección, la victoria de Cristo. Ese día glorioso que la muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo contener, ese día de victoria se nos comparte su victoria a través de una herencia que el Señor dijo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Felipe le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo vamos a estar contigo si ni sabemos dónde vas? Y el Señor le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabes. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la herencia que tenemos, estar con nuestro Señor para siempre en un lugar donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más pecado, ni más corrupción, ¿verdad? Nuestra herencia, y esa es la esperanza, el casco de esperanza, cuando este mundo nos agobie con el estrés de la vida, ¿verdad? Nos apretuja con la angustia de los problemas, ¿verdad? Este no es nuestro hogar. Tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Ese es el casco de la esperanza. También tenemos el casco de la salvación, de la esperanza de la provisión de Dios para los que son generosos con los siervos de Dios. Eso quiero aclarar, porque muchas veces agarramos versículos aquí y allá, ¿verdad? Y nos abrazamos de ese versículo y decimos, este versículo es mi promesa, ¿verdad? Mucha gente agarra Filipenses 4:19 y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso versículo, que Dios va a suplir para nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas, fantástico. Pero no leemos lo que dice antes del versículo 19 y vamos a leer desde el versículo 11 para conectar Filipenses 4:13, que es súper conocido por cada creyente, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Eso nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y lo aplicamos para todo lo puedo, pero vamos a ver el contexto, ¿verdad? Leamos desde el versículo 11. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, le dice a los hermanos en Filipos, a los filipenses, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los filipenses se habían desprovisto económicamente para bendecir a Pablo, quien estaba pasando por situaciones precarias. Pablo había veces que no tenía para comer, por eso dice, a veces tenía abundancia. Por predicar el evangelio, él sufría prisiones, ¿verdad? Normalmente la gente se olvida de los presos, ¿verdad? Es gente que está a veces sola, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos, aquí a los presos les dan de comer lo normal, que es un sándwich de Boloña y una manzana, todos los días lo mismo. A menos que sus familiares le manden dinero, ellos pueden comprar otras cosas, pero si no, es lo mismo. Pero por lo menos tienen comida. En los tiempos de Pablo, pobres, sufridos, ¿verdad? Y los filipenses se acordaban de él, ¿verdad? Dice, le enviaron hasta cuando viajaba, se preocupaban. Y Pablo le dice a ellos, mi Dios va a proveer, va a suplir todo lo que os falte, porque se habían privado para darle a él conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hay una provisión, un casco de esperanza, de provisión de Dios para los que son generosos con los siervos de Dios. Si usted se ha preocupado por bendecir a alguien que sirve al Señor, Dios suplirá sus necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ven qué bonito, verdad? O sea que por eso el Señor dijo, es mejor que dar que recibir, ¿verdad? Dice que era como su lema. Hay una manera que se denominan los dichos que el Señor tenía. Ese era uno como que los discípulos sabían cómo terminarlo. Cuando él hablaba, él decía, porque ustedes saben que es mejor dar, y ellos terminaban que recibir. Era el dicho del Señor. Ser generosos, especialmente con los de la casa del Señor, con los siervos, trae una esperanza, y ese es el casco de la esperanza de la provisión de Dios. También tenemos el casco de la salvación o la esperanza de la resurrección. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, decía Pablo, él pensaba que todavía el Señor iba a venir cuando él estaba vivo. Dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto. No nos vamos a quedar atrás, decía Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Qué hermoso casco, yelmo de salvación, de esperanza, de resurrección, ¿verdad? Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Eso dice Pablo. No importa, si vivimos y el Señor viene, no vamos a preceder a los que durmieron, a los que murieron. Ellos se van a levantar y nosotros los que vivimos seremos transformados y nos vamos a encontrar con ellos en el aire. Imagínense, acá con mi abuelita, que conoció al Señor, mi tía, que aceptó al Señor. Nos vamos a juntar en el aire con el Señor para estar para siempre con Él. Obviamente este es lo que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Este cuerpo terrenal se queda, ¿verdad? Y vamos a tener un nuevo cuerpo donde ya no va a haber pecado y que va a tener acceso a
poder transportarse y vivir en otro universo, en otra atmósfera. Ya cuando estamos con el Señor, celebramos las bodas, nos casamos con Él, somos su iglesia, su novia, bajamos con Él después de 7 años en tiempo terrenal, ¿verdad? Para nosotros no hay tiempo ya, es otra esfera, otro lugar, pero en el mundo están pasando 7 años, venimos con el Señor, donde todo ojo lo va a ver, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza gloriosa de estar con el Señor para siempre. Y Él va a reinar aquí por 1000 años. Después de esos 1000 años, se destruye esta tierra, baja la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a vivir con el Señor para siempre. Así que dice, alentaos con esas palabras. Nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene, ¿verdad? Esa es la fe que el Señor nos ha dejado a través de su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. Por eso dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya falta poquito, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto, ¿verdad? Todo esto, esta aflicción temporal, esta aflicción, dice, no se compara con la gloria venidera. No podemos, cuando lleguemos a ese punto que ya estemos en el aire y veamos, ¿verdad? Ya todas las cosas pasadas, ni siquiera vamos a tener memoria, ¿verdad? Acuérdense que en la infinidad de la eternidad, ¿verdad? ¿Y qué puntito creen ustedes que serán 80 años, 100 años en la infinidad de la eternidad? No es nada, por eso dice, la vida del hombre es como un soplo, es como una niebla, ¿verdad? Ya. O sea, eso fue todo, tanta angustia, tanta preocupación y tanto estrés, ¿verdad? Esa fue tu vida, delante de Dios, ¿verdad? Para Él, entonces, por eso el casco, protección, ¿verdad? Yo no me proyecto a esto, yo voy a lo eterno, donde voy a vivir para siempre. Aquí sería nomás y allá voy a ser alguien importante con el Señor, ¿verdad? Para adorarlo toda la vida, toda mi ser será transformado para tener una relación perfecta con Él, donde ya no va a haber pecado. Qué hermoso casco de salvación. También tenemos el casco de la salvación, la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí hablamos un poquito del milenio, ¿verdad? La venida del Señor, cuando lo veremos tal y como Él es. Ahorita no conocemos en realidad al Señor en su magnitud. Tenemos una idea de cómo el Señor se reveló, ¿verdad? La palabra, pero algún día lo vamos a ver tal y como Él es. Nuestros ojos podrán contemplar. Decía Job, en mi carne, yo sé que mi Redentor vive, y en mi carne, yo sé que Él va a venir. Decía, Él va a estar sobre esta tierra, y mis ojos lo verán. ¿Verdad? Esa era la esperanza de la salvación, de ver la gloria de Dios. Romanos 5, 1 al 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por nuestro Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, si hay algo que nosotros nos podemos gloriar, hermanos, no nos dice, jáctese el hombre no en sus cosas, sino jáctese en conocerme. Si usted quiere presumir de algo, presuma que conoce al Señor, que tiene una relación con Él como especial, ¿verdad? Como nadie se puede imaginar. Y aquí mismo dice, la gloria que nos debemos de gloriar es en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Me gusta la traducción en inglés, en esa cuando dice prueba, dice la paciencia produce carácter, dice en la versión en inglés. Porque uno dice la paciencia prueba, ¿cómo es eso, verdad? Pero la paciencia produce un carácter y el carácter produce esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, nos gloriamos, nos jactamos de la gloria venidera de Jesús
Y también al presente, en las tribulaciones, nos jactamos de eso porque eso nos va a llevar a tener una visión diferente, a tener esa esperanza de ver la gloria de Jesucristo por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Ahora, la esperanza de la gloria de Dios es añorar el día cuando su justicia y su perfección gobiernen la tierra y estemos para siempre con Él. Ese día cuando Él venga, vamos a ver su gloria y tener esa esperanza, jactarse o gloriarse en ese día es la esperanza de la gloria de Dios. Dice, protejamos nuestra mente con esta esperanza. Viene el día en que el Señor va a reinar y va a poner todas las cosas en orden, ¿verdad? Todo este mundo está en desorden. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Aquí el mundo no entiende la ley de Dios, el camino de Dios, pero va a venir un día en que el Señor va a enderezar todo, ¿verdad? Va a organizar la geografía, la topografía del mundo. Va a haber una conmoción mundial, va a cambiar, va a haber un orden, va a haber perfección de nuevo en el sentido de paz y de armonía geológica. O sea, la naturaleza va a experimentar un cambio y una hermosura. Esa es la gloria del Señor Jesús y nuestra esperanza es llegar a ver esa gloria, llegar a ver al Señor reinando. Isaías 59 del 1 en adelante nos narra un poquito de lo que va a ser este evento, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Noten y pueden subrayar sus pensamientos. Hablando de pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Estamos hablando del ser humano, el mundo. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperando justicia y no hay. Okay. Salvación y se alejó de nosotros. Versículo 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, la justicia no pudo venir, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Ahora, aquí viene el contraste en el versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese.
y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Versículo 17. Aquí piensen en el Señor Jesús. Es una porción del Antiguo Testamento, pero nosotros que tenemos ya todo el consejo divino podemos saber que está hablando del Mesías. El 17 dice, pues de justicia se vistió, está hablando de Jesús, se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá un día, hermanos, aunque se describe tremenda situación caótica y patética en la que está el mundo, vendrá un día en que el Señor venga ya con nosotros, después de esos 7 años, a reinar y a hacer justicia en este mundo. Va a ser el día de la venganza, el gran día de la venganza del Señor. Va a empezar con todas las naciones que están contra Israel. Los va a destruir con el poder de su boca, ¿verdad? Va a organizar y va a establecer su reino desde Jerusalén. Y aquí, en poquitos versículos, desde el 17, se viste de justicia el Señor. Y con la justicia como coraza. Por eso Pablo agarra estas ideas, la coraza de justicia. Nos está diciendo, vístete de Cristo, vístete de Jesús, para que puedas vencer, porque el Señor se va a vestir con una coraza de justicia y un yelmo de salvación. Viene a libertar, como dice, a vindicar, viene a retribuir a sus enemigos y a dar pago a sus adversarios. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pacificadores y los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia de que Dios establezca su reino. Justicia de que se acabe el pecado, ¿verdad? Este pecado de Satanás. Justicia de que ya el mundo no se salga con la suya y que el Señor reine para siempre. Él dará el pago a los de la costa y a los donde nace el sol, ¿verdad? Allá del oriente y del occidente. Porque vendrá el enemigo como río. Se van a levantar naciones a pelear contra el Señor. Vendrán como un río, millones de gente, un ejército impresionante contra Jesús. Y Él ni siquiera no va a necesitar de nadie, Él solito va a vencer. Esa es la gloria, ese es el escudo, el yelmo de la salvación, de la esperanza que tenemos, que nuestro Dios gana. Él es el victorioso guerrero, Él es el poderoso de Israel. Dice, vendrá el enemigo como río, dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Salmo 62, 1, 2 y 5 y 6 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. El versículo de meditación para esta semana, hermanos, está en Isaías 55, 8 y 9, que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Gloria a Dios por eso. Es de pensamientos perfectos y lo alabamos porque nos ha compartido la defensa para que nuestros pensamientos estén alineados a estas promesas de salvación, este casco de salvación y de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, póngase el yelmo y salga al mundo victorioso, porque somos de un Dios victorioso. Bendiciones.